RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y, como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Víctor García Toma. En su momento él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, y le agradecemos la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor García Toma, tenga usted buenos días. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Le pregunto al jurista, al constitucionalista, ¿no? Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, también ha sido ministro de Justicia. ¿Cómo analizamos esta situación adoptada por el Congreso de la República, ¿no? No le ha concedido el voto de confianza al gabinete cateriano. ¿Cómo interpretar esto, por favor? Hay una doble interpretación. Desde el punto de vista jurídico, se trata de un acto inédito. El voto de investidura es una institución que la Constitución de 1993 introdujo en el derecho constitucional peruano, bueno, con la finalidad un poco de dar la impresión de que traía instituciones nuevas diferentes a la del 79. Y desde esa fecha a la actualidad no se había producido una situación como esta. En consecuencia, no existe una práctica, digamos, política de cómo se va a procesar el no otorgamiento de ese voto de investidura. Y lo digo por lo siguiente, porque técnicamente lo que se ha cuestionado son las políticas que fueron puestas a conocimiento del Congreso y el Congreso teóricamente las ha rechazado. Entonces, se supone que debe haber un nuevo gabinete planteando un conjunto de planes, programas y acciones alternativas. También es cierto que a lo largo del debate se hizo un cuestionamiento a dos de los ministros, ¿no? El ministro de Educación, la ministra de Economía. Más allá de si es acertado, es desacertado, si hay intereses, no hay intereses en torno a, por lo menos en el caso del ministro de Educación, lo cierto es que fueron dos ministros claramente cuestionados. La recomposición del gabinete, en consecuencia, tendrá que tomar en consideración un plan, que en eso sí tenemos que estar de acuerdo todos, un plan que aterrice, ¿no? Un plan para 8 meses, no un año, porque el último tramo de este gobierno ya va a ser un tramo de el proceso de transición, y aparece lo que se llama el fenómeno del pato rengo, ¿no? Es decir, faltando 3 o 4 meses, ya los funcionarios administrativos no obedecen, no acatan al gobierno, porque se están preparando, digamos, para ver los sucesos que se vienen más adelante, ¿no? Es un gobierno que ya no tiene colaboradores en los planos intermedios, ¿no? Ahora, usted le ha dado dos lecturas. La primera lectura es en el plano técnico constitucional. Y lo segundo es ya la búsqueda de consenso que va al tema ya propiamente político, ¿no? Entonces, en esa lectura, ¿qué es lo más aconsejable en estos momentos? Lo primero que habría que decir es que se ha agudizado la crisis. Teníamos una notoria crisis sanitaria y teníamos una galopante crisis económica. El Congreso le ha puesto un ladrillo más a ese edificio de problemas con esta negativa del voto de investidura, ¿no? Pero hay que afrontarlo. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente de la República? Yo creo que tiene que buscar una persona que, más allá de sus simpatías personales, ¿no es cierto?, que si es moqueguano o no es moqueguano, si es socio del Club Lawn Tennis, hay que buscar una figura, digamos, claramente aceptable, identificada, digamos, como una persona perita, experta, digamos, en el manejo de la concertación política. Y lo segundo, van a tener que preocuparse más en ajustar el plan de gobierno a las cosas que el Perú necesita y que el pueblo quiere escuchar. Es cómo vamos a controlar la pandemia y cómo vamos a empezar a salir de la recesión económica.
con una hoja de ruta directa, ¿no? Porque ayer, Sí, si bien es cierto, pero también hay algo que se puso en cuestión, ha sido muy extenso, muchos ofrecimientos, cosas que no se van a cumplir en el año que falta de gobierno, pero también se cuestionaba, se criticaba que el mensaje del presidente de la República el 28 de julio fue bastante laxo, no tenía mucho contenido, no ofrecía nada, ¿no? Entonces era tarea del presidente del Consejo de Ministros explicarle a la representación, y sobre todo en circunstancias muy difíciles, ¿no? ha habido dos cosas. El fracaso de este Consejo de Ministros se deriva, en primer lugar, del largo y estéril e inútil discurso presidencial, ¿no? Porque no aportó significativamente nada, no hubo autocrítica, no hubo señalamiento de políticas, y le trasladó en consecuencia esa responsabilidad al gabinete Cateriano. Y Cateriano incurrió en dos errores. El primero, hizo un discurso largo, un discurso para un gobierno, digamos, de largo aliento, cuando en realidad es un gobierno de salida. Pero en segundo lugar, fue no sé si queriéndolo o no queriéndolo, fue también de alguna manera corrector de algunas políticas del presidente Vizcarra. Por ejemplo, su posición en relación al tema de la minería, su posición interna en relación a la empresa privada, el señalamiento, y eso está muy bien, claro y sin tapujos, digamos, de algunas cifras y algunos hechos que venían siendo ocultados. Probablemente eso no debe haber sido de agrado del presidente, pero se notó claramente ahí un divorcio en esa parte, en dos discursos totalmente opuestos. Claro. Ahora, el presidente, de acuerdo a la Constitución, doctor García Toma, tiene 72 horas, ¿no? En un plazo de 72 horas tiene que designar al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sí, exactamente. Y en esa ruta, en esas 72 horas, tienen que renunciar, o ya, mejor dicho, ya renunciaron todos los ministros. Los ministros se mantienen en sus cargos hasta la renovación. Han renunciado, pero esas renuncias se hacen efectivas al momento del relevo ministerial, ¿no? Porque no puede haber un vacío de poder. Pero insistiríamos en una idea que venimos conversando con usted, es el momento de pensar en figuras, digamos, que incluso siendo de la oposición, puedan, digamos, generar un grado, digamos, de confianza, un grado de articulación, de relación con las distintas fuerzas políticas. Necesitamos ahora sí políticos de la verdad, ¿no? Cateriano lo era, pero tenía pues un pasado confrontacional y eso no ayudaba, ¿no? Le pregunto al hombre que ha estado al frente del Tribunal Constitucional y también a la persona que ha estado en un portafolio, ¿no?, clave como es el sector justicia, ¿no? El papel del presidente de la República. Si el presidente sigue en su misma lógica de confrontar al Congreso, ¿cuáles pueden ser los resultados? Bueno, yo creo que faltando tampoco, ingresaríamos en una situación de discordia matrimonial sin divorcio, porque no hay posibilidad, digamos, ya de disolver la regla, de disolverlo. Falta tampoco, ¿no es cierto? Entonces ahora lo sensato, sobre todo por parte del presidente, que es el que ha prohijado este Congreso además, lo sensato del presidente es tratar de que en estos 8 meses él pueda entregar en algo un país un poco mejor de lo que a la fecha lo entregaría, ¿no? Y para eso se requiere que en su caso haya un repliegue, ¿no es cierto?, y que más bien permita a un político de mayor vuelo, de mayor fuste, con mayor pericia política, que digamos sea el que maneje la cancha, ¿no? Se cuadre la cancha. Es que yo creo que es el momento en que el presidente se repliegue, pierda protagonismo y busque una persona que cubra ese espacio. Es lo más recomendable. Doctor García Toma, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, que tenga buen día. Gracias a usted también, gusto en saludarlo. Gusto en saludarlo. RCR, la red que comunica y une al Perú.